El sonido de sus tacones contra el cemento se detuvo abruptamente al llegar al porche. Claudia frunció el ceño al ver la maleta frente a la puerta, la misma que había comprado en su primer aniversario de bodas, ahora cubierta de polvo y con una etiqueta colgando como si fuera basura lista para ser recogida. Insertó la llave con una mezcla de costumbre y nervio. No giró. Volvió a intentarlo. Nada. Respiró hondo, muy hondo, no por sorpresa, sino para contener lo que no debía salir. La puerta se abrió desde dentro. Martín apareció en el umbral, camisa bien planchada, sonrisa ensayada. A su lado una mujer unos 10 años menor, con rostro satisfecho y mirada evaluadora. El aire olía a perfume caro y a deslealtad recién desempacada. «Claudia», dijo Martín con voz suave, casi condescendiente, «no hagas una escena, por favor. Las cosas han cambiado». Claudia bajó la mirada hacia la maleta. Sintió un leve escalofrío, no por el acto en sí, sino por la frialdad con la que se ejecutó. «¿Cambiaste las cerraduras?», preguntó con voz neutra, sin levantar el tono. Martín asintió, como si estuviera explicando una decisión lógica. «Es lo mejor para todos», añadió él como si eso bastara. Ella lo miró, luego a la mujer que aún no decía palabra. Quiso ver si encontraba algo humano en sus ojos, pero lo único que encontró fue orgullo, de ese tipo barato, de conquista clandestina. Claudia no gritó, no lloró, ni siquiera parpadeó más de lo necesario. Se agachó, tomó la manija de la maleta con calma, la levantó y enderezó la espalda. Miró a Martín por última vez. «Entiendo», y sin añadir nada más, bajó los 3 escalones de entrada y caminó hacia su auto, como si hubiese olvidado algo en la oficina. Mientras se alejaba, el viento le rozó el rostro, pero no logró moverla más que unos centímetros por dentro. Ella sabía que este día llegaría. Lo había presentido en las noches frías, en las excusas mal armadas, en las miradas esquivas, pero lo que Martín no sabía era que Claudia también había hecho sus propios cambios, y los suyos iban a doler más. Claudia siempre había sido una mujer meticulosa. Desde muy joven, sus agendas estaban ordenadas por color, sus decisiones por lógica y sus emociones bien contenidas. A los 39 era la imagen de la estabilidad. Cabello oscuro perfectamente peinado cada mañana, ropa impecable, voz tranquila, mirada que evaluaba más de lo que revelaba. Llevaba 15 años de casada con Martín, su primer amor, su compañero de universidad, su apuesta por una vida segura. Pero últimamente, la seguridad había comenzado a tambalearse. Las cenas solían ser sagradas. Al principio del matrimonio, cocinaban juntos. Luego ella cocinaba y él servía el vino. Más tarde él se excusaba por estar tarde en el trabajo. Ahora simplemente no llegaba. «Reunión con los del proyecto», decía por mensaje. O ni siquiera eso. El silencio había tomado asiento en la cabecera de la mesa. Claudia no era tonta. Había visto señales. Un perfume extraño en la ropa que no era el suyo. Un cambio repentino en la contraseña de su celular. La forma en que su sonrisa se desvanecía cuando ella entraba en la habitación. Pero tampoco era impulsiva. Jamás lo había sido. En lugar de enfrentarlo de inmediato, decidió observar, esperar, entender el juego antes de hacer su jugada. Trabajaba en una empresa inmobiliaria de renombre como asistente legal en el departamento de títulos de propiedad. Su labor era revisar documentos, redactar contratos, verificar escrituras, asegurarse de que todo estuviera en regla antes de que una casa cambiara de manos. Aunque no tenía un título formal de abogada, había aprendido más de leyes en esos pasillos que muchos recién graduados. Empezó a notar algo curioso una tarde, mientras organizaba los archivos digitales de un cliente que vendía varias propiedades a nombre de su empresa familiar. Entre los documentos había un cambio de titularidad sutil, legal, pero inesperado. Eso le hizo pensar en la suya. ¿Y si algo parecido estuviera ocurriendo en su propia casa? Esa noche, mientras Martín dormía con la espalda vuelta, Claudia se levantó en silencio. Fue hasta el pequeño estudio donde él guardaba sus cosas. La caja fuerte seguía en su lugar, y para su sorpresa, la clave seguía siendo la misma fecha de su aniversario. Dentro, encontró documentos que no había visto antes, escrituras, contratos, un poder notarial firmado hacía apenas 2 meses, con el nombre de Martín y el de una mujer llamada Lorena. No decía mucho,
pero era suficiente para encender todas las alarmas. Lorena ahora tenía nombre, una sombra que ya no era abstracta. Y lo más inquietante, ese poder le daba acceso a bienes compartidos que antes estaban solo a nombre de la sociedad conyugal. Claudia cerró la caja fuerte con calma, como si no hubiera pasado nada. Volvió a la cama. Se recostó junto a su esposo con la mente en llamas, pero el rostro sereno. Ella ya no sospechaba, sabía. En las semanas siguientes, Claudia empezó a moverse con sigilo. No habló, no lloró, no reclamó. Aprendió. Cada pausa para el café en la oficina se convirtió en una clase informal sobre herencias, particiones, testamentos y cesiones de derechos. Preguntaba con curiosidad aparente, sin levantar sospechas. Sus colegas pensaban que quería crecer profesionalmente. Nadie imaginaba que preparaba su defensa o su contraataque. Descubrió que la casa estaba aún bajo una escritura antigua, a nombre de ambos, pero que Martín había iniciado trámites para refinanciarla a través de una empresa fachada. No estaba del todo claro, pero había movimientos, demasiados, y su nombre estaba siendo eliminado poco a poco del rastro legal. Era un robo silencioso, pero Claudia había aprendido a escuchar el silencio. En una tarde de viernes, mientras organizaba un expediente, se detuvo a mirar por la ventana de la oficina. Los edificios altos del centro reflejaban el sol como espejos impasibles. Pensó en su vida como una de esas torres, firme por fuera, pero con muchas oficinas vacías por dentro. Recordó su juventud, todo lo que había postergado por ese matrimonio, las oportunidades profesionales que rechazó, las veces que apostó por nosotros cuando yo necesitaba respirar. Y ahora, Martín ni siquiera tenía el valor de enfrentarla. Eso fue lo que más dolió. No la traición, no la otra mujer, sino la cobardía. A partir de entonces, Claudia empezó a tomar medidas. Hizo copias de todos los documentos que encontró. Habló con un notario amigo, bajo pretexto de una consulta teórica sobre transferencias discrecionales. Abrió una cuenta bancaria personal. Cambió sus contraseñas. Habló con su jefa y pidió encargarse de un nuevo proyecto que implicaba revisar propiedades vacías heredadas por la empresa. Era la excusa perfecta para estar fuera algunos fines de semana. Martín ni siquiera notó la diferencia. Una noche, al regresar a casa más tarde de lo usual, encontró a Martín en la sala con el celular en la mano, sonriendo de una forma que hacía tiempo no le dedicaba a ella. Al verla, se sobresaltó, como si le hubieran sorprendido viendo algo indebido. ¿Todo bien?, preguntó Claudia dejando su bolso sobre la mesa. Martín asintió, rápido, torpe. Sí, solo viendo unos correos. Ella no dijo más. Fue a la cocina, sirvió una copa de vino y la bebió sola en el jardín bajo el cielo de esa primavera que llegaba sin promesas. En el fondo, Claudia sabía que el día llegaría, que habría un momento donde todo se rompería de manera oficial, que la verdad dejaría de esconderse tras la cortesía marital. Pero lo que Martín no sabía era que cuando ese día llegara, no la encontraría indefensa. La Claudia que él pensaba haber dejado atrás ya no existía. En su lugar se estaba gestando algo nuevo, algo fuerte, silencioso, peligrosamente preparado. El papel estaba doblado cuidadosamente dentro del bolsillo de una camisa que Martín había dejado en el respaldo de la silla. Claudia no estaba revisando la ropa, no intencionalmente. Había ido a cerrar las ventanas del cuarto cuando el papel cayó al suelo, flotando como una pequeña bandera blanca. Pero no era una rendición, era una prueba. Lo leyó en silencio. Hotel Boutique El Rincón, habitación 304, 2 noches, $257.80. La fecha era de hacía apenas 5 días, un martes y miércoles, en los que él había dicho estar de viaje por trabajo. La factura incluía cena romántica, desayuno para 2 y una botella de vino espumoso. No había nombres, pero no hacían falta. Cuando Martín llegó esa noche, Claudia lo esperó en la sala, el recibo sobre la mesa. ¿Esto qué es?, preguntó con voz firme, sin necesidad de gritar. Martín frunció el ceño al instante, como si lo hubieran atrapado desprevenido. ¿Dónde encontraste eso? En tu camisa. Él lo tomó, lo leyó y sonrió con incredulidad. Claudia, por favor, ¿ahora también revisas mis bolsillos? Solo quiero saber la verdad. No hay ninguna verdad, dijo, dejando el papel sobre la mesa. Fue una reunión con clientes.
El hotel era parte del trato, ya sabes cómo funciona esto. Estás viendo fantasmas donde no hay nada. ¿Clientes? ¿Cena romántica? ¿Vino espumoso? Estás siendo paranoica. Últimamente estás actuando como si todo girara en torno a una traición imaginaria. ¿Qué te pasa? Claudia lo miró largo rato. No respondió. No gritó. Solo se levantó y fue a la cocina. Lavó una copa, la secó, la guardó. Martín, molesto por no haber provocado una pelea, se encerró en su oficina con el teléfono en la mano. Ella lo escuchó susurrar. No necesitaba más. Al día siguiente, Claudia se tomó el resto de la tarde libre. Dijo en la oficina que tenía un malestar estomacal. No era mentira. La náusea emocional se había instalado en el centro de su pecho. Fue directo al archivo donde guardaban los documentos importantes, escrituras, contratos, pólizas. Como temía, algo había cambiado. El título de propiedad de la casa seguía a nombre de ambos, pero se habían iniciado trámites de refinanciamiento a través de una firma externa que ella no conocía. No estaba firmado todavía, pero Martín estaba moviendo las piezas para consolidar una deuda a espaldas de ella. Revisó más. Entre los papeles encontró fotocopias de solicitudes bancarias, extractos e incluso una copia de una autorización de consulta crediticia, solo a nombre de él. Lo que buscaba era claro, sacarla legalmente del juego antes de que ella siquiera lo notara. Pero Claudia lo había notado, y no solo eso, ahora sabía con quién estaba jugando. Esa misma semana, durante una reunión en la oficina, escuchó a dos colegas hablar sobre una mujer que había trabajado ahí hace un par de años, una tal Lorena Díaz, joven, ambiciosa, de sonrisa rápida y modales envolventes. Claudia fingió desinterés, pero tomó nota mental del apellido. Esa noche, en casa, buscó en el celular de Martín mientras él se duchaba. Ya no tenía claves. Era facial, y él dormía lo suficientemente pesado como para que ella lo desbloqueara con su rostro dormido. Pero esta vez, solo tomó el celular mientras el agua caía. En la galería, vio una foto, no explícita, solo una selfie en un restaurante, 2 copas de vino y Lorena sonriendo con descaro. Era al menos 10 años menor que ella. Moreno claro, delgada, juvenil. La imagen tenía una descripción. Brindando por nosotros. Claudia no lloró, ya no. Volvió a dejar el celular donde estaba, y luego fue a su estudio. Tomó una libreta, una pluma, y empezó a trazar un plan. Los días siguientes transcurrieron con una calma calculada. Claudia seguía su rutina como si nada hubiese cambiado. Cocinaba, sonreía en el trabajo, conversaba lo justo con Martín, pero en el fondo cada segundo era parte de su estrategia. Visitó discretamente al notario con quien había trabajado antes, bajo el pretexto de revisar un caso anterior. Llevó consigo una copia del título de propiedad de la casa y una consulta informal. ¿Qué pasaría si uno de los cónyuges intenta sacar al otro del título sin notificarlo? El notario la miró con gravedad. Es legalmente muy difícil si el bien está a nombre de ambos, pero si hay poderes firmados o si uno no presta atención, es posible mover piezas sin que el otro lo note. He visto cosas peores. Claudia asentía mientras tomaba notas, como si fuera solo curiosidad. No lo era. En casa comenzó a hacer pequeños cambios. Sacó copias de los documentos más importantes y los guardó en una caja de seguridad en el banco. Abrió una cuenta personal en una entidad distinta. Contrató una asesora financiera independiente. Todo bajo un nombre legal discreto. Su segundo apellido, usado como firma. Comenzó también a registrar cada conversación importante con Martín, cada movimiento sospechoso, cada mensaje recibido o enviado. Reunía pruebas, no solo para defenderse, también para dejar claro que no había sido engañada por ingenuidad, sino por confianza, y que eso tenía consecuencias. Una noche, Martín llegó tarde. Traía vino y flores. «Para ti», dijo como si nada hubiese pasado. Claudia las tomó con una sonrisa suave. Le dio un beso en la mejilla. «Gracias, amor». Y al girarse, mientras él no la miraba, tiró las flores a la basura. Claudia no reaccionó de inmediato. Sabía que en este tipo de guerras, la que se desespera primero, pierde. Cada palabra, cada paso, debía ser medido. Así que continuó su rutina habitual. Café temprano, ropa neutra, expresión serena. Pero por dentro, su mente no descansaba.
Esa semana pidió una cita con una abogada de familia que le habían recomendado en la oficina bajo el pretexto de una consulta para una amiga. La mujer, de mirada aguda y voz pausada, le pidió detalles. Claudia fue dosificando la verdad, como un veneno administrado con cuidado. ¿La casa está a nombre de los dos?, preguntó la abogada. Sí, pero sospecho que él está haciendo movimientos financieros sin consultarme. Ya he visto solicitudes de crédito, incluso el inicio de un refinanciamiento. La abogada asintió. No es poco común. Algunos cónyuges creen que basta con una firma para moverlo todo, pero si usted es copropietaria, tiene derecho a saber y actuar. ¿Actuar cómo? La abogada se inclinó hacia adelante. Podría hacer una transferencia del título a una figura que lo proteja, una sociedad limitada, un fideicomiso. Legalmente puede ejecutarlo si lo hace como copropietaria, sin necesidad de que él esté presente, siempre que no implique la venta. Pero debe hacerlo con cuidado. Documentar todo. Cualquier error y él podría revertirlo o demandarla por fraude. Claudia respiró hondo. ¿Y si él ya puso la casa como garantía de un préstamo? La abogada frunció el ceño. Entonces, su situación es más delicada. Si el préstamo está activo y se incumple, podrían embargar la propiedad. ¿Tiene pruebas? Claudia sacó una copia de los documentos que había encontrado en la carpeta de Martín. La abogada los revisó con atención. Luego la miró con gravedad. Esto no es solo una traición sentimental. Él está poniendo en riesgo su patrimonio y no le está avisando. Puede y debe protegerse. Claudia asintió en silencio, y así comenzó el verdadero plan. En casa, nada cambiaba. Martín seguía saliendo tarde, haciendo llamadas que atendía con voz baja y fingida urgencia. Cuando estaba presente, se mostraba irritado, impaciente, a veces cruel. ¿Otra vez lo mismo para cenar?, decía sin siquiera mirarla. Claudia sonreía. Mañana te preparo otra cosa. La indiferencia se había convertido en un uniforme cómodo para él, y Claudia lo usaba a su favor. Cada desplante era un ladrillo más en la muralla que ella construía por dentro. Él creía que la tenía dominada, sumisa, atrapada en la rutina, y eso era exactamente lo que ella necesitaba que él creyera. Mientras tanto, su estrategia avanzaba. Abrió una sociedad de inversión inmobiliaria con su segundo apellido, como le había indicado la abogada. Hizo una transferencia de derechos de copropiedad a esa figura legal. No era una venta ni un traspaso total, pero sí un blindaje. Legalmente, Martín seguía figurando como copropietario, pero ahora había un actor nuevo en juego, y ese actor era ella misma. Registró la operación con fecha, firma y acta notarial, y guardó copia de todo en su caja de seguridad bancaria. También contrató a un contador independiente. Bajo la excusa de querer organizar mejor sus finanzas personales, comenzó a mover pequeñas cantidades de dinero hacia cuentas nuevas, retiros justificados, depósitos en cuentas de inversión, seguros de vida, todo perfectamente legal, pero invisibles para él. En paralelo, grabó algunas conversaciones con Martín, no para chantajearlo, sino para documentar. Una en particular la marcó. Tú no entiendes, Claudia. Yo he cargado con esta casa, con esta vida. Tú solo haces lo que se espera. Si las cosas cambian, no puedes reclamar lo que no construiste. Ella no respondió, pero esa noche guardó el audio en una carpeta encriptada junto a los demás. En el trabajo, Claudia era impecable. Tomaba café con sus colegas, hacía bromas suaves, cumplía plazos antes de lo esperado. Nadie sospechaba que mientras firmaba contratos de otros, estaba escribiendo su propia salvación. Aprendió a manejar el lenguaje legal como una segunda lengua. Comenzó a asesorar discretamente a mujeres que pasaban por procesos similares. Siempre desde el anonimato, desde la discreción, fue construyendo una red de apoyo sin que nadie notara que, en el centro, ella misma era la mujer a punto de ser devorada. Un viernes, al llegar a casa, encontró a Martín en el sofá hablando por teléfono. No la vio entrar. Sí, amor, está todo casi listo. En cuanto terminemos con los papeles, vendemos y nos vamos. Ella no se entera de nada. Es cuestión de semanas. Claudia no reaccionó. Solo pasó frente a él con una sonrisa leve. Hola, cariño. ¿Pido algo para cenar? Martín la miró, algo incómodo, como si dudara si ella lo había escuchado. Sí, lo que tú quieras, dijo, con una sonrisa tensa, y volvió a mirar su teléfono. Claudia, mientras tanto, entró a la cocina, abrió una botella de vino y brindó sola, por su silencio, por su fuerza.
y por el día que se acercaba. El jueves amaneció como cualquier otro. Claudia se vistió con calma, preparó café y tostadas, y salió de casa antes que Martín despertara. Ya no lo besaba en la frente, ni le dejaba el desayuno servido. Tampoco le preguntaba a qué hora volvería. Había aprendido finalmente a vivir como si él ya no estuviera allí. Esa tarde, al salir del trabajo, su teléfono vibró con un mensaje. Martín: Claudia, no vuelvas a casa. Cambié las cerraduras. Lo hice por los dos. Merecemos algo mejor. Es lo mejor para todos. Ni una llamada, ni una conversación previa, ni siquiera una advertencia. Solo un mensaje, como si todo lo compartido durante 15 años pudiera desaparecer en 160 caracteres. Claudia sintió un escalofrío, no por el contenido, sino por la ejecución. Tan frío, tan calculado, tan cobarde. Condujo hasta su casa como por reflejo. Al llegar, lo primero que vio fue su maleta, la misma que había usado en su luna de miel. Estaba en el porche, cuidadosamente apoyada en la pared, como si fuera basura colocada para ser retirada. Intentó abrir la puerta, cerrada. Golpeó 2 veces, sin urgencia. Desde dentro, una sombra se movió. Martín apareció tras la cortina del ventanal, y junto a él, ella, la joven. Pelo perfectamente planchado, sonrisa altiva, una presencia que no intentaba ocultarse. Martín abrió apenas la puerta sin permitirle entrar. Claudia, no hagas esto más difícil. Ya tomé una decisión. Es lo mejor para todos. Es lo mejor para todos. Otra vez esa frase vacía, usada como un manto para cubrir su cobardía. Claudia no lloró, solo respiró hondo, con una serenidad que descolocó incluso a él. Lo miró unos segundos más, como si grabara la imagen para enterrarla para siempre. Luego, sin decir una sola palabra, tomó su maleta y bajó los escalones del porche. Mientras caminaba hacia su auto, escuchó la puerta cerrarse detrás de ella, firme, definitiva, pero no fue un golpe. Fue una liberación. Se fue directo a casa de Camila, su mejor amiga desde la universidad. Camila, siempre leal, la recibió sin preguntas. Le preparó té, le ofreció pijama, comida, silencio, lo que Claudia necesitara. Pasó allí 2 noches. Luego se fue unos días con su hermana menor, Lucía, quien vivía en las afueras. ¿Por qué no peleaste?, le preguntó Lucía preocupada. Porque él no vale mi pelea, respondió Claudia, sin levantar la voz. Y era cierto. Claudia ya no tenía espacio para dramas. Tenía un plan, y ese plan requería paciencia. Martín, creyéndose vencedor, le escribió unos días después. Martín: Claudia, en breve te llegarán los papeles del divorcio. Todo será limpio. Te daré lo justo. No quiero hacer esto más difícil de lo necesario. Te daré lo justo. Como si fuera un benefactor, como si él tuviera la autoridad de decidir cuánto merecía ella después de 15 años de trabajo compartido, de noches sin dormir, de renuncias. Claudia no respondió. No hizo falta. Él todavía no lo sabía, pero el terreno sobre el que caminaba ya no le pertenecía. Había firmado documentos sin leer, había transferido poderes con descuido, había olvidado que quien calla también puede estar escuchando. Desde la distancia, Claudia activó los últimos detalles del plan. Había entregado a su abogada todos los documentos, grabaciones y copias que necesitaba. Legalmente, ella ya había blindado su parte de la propiedad y documentado los intentos de Martín por ocultar movimientos financieros. Lo que él pensaba que controlaba ya no estaba bajo su dominio. El silencio de Claudia no era resignación, era estrategia. Un sábado, Claudia se levantó temprano en casa de Lucía, se duchó con calma, se vistió con una blusa blanca y unos jeans oscuros, tomó su bolso, revisó el contenido y sonrió. Ese día había cita con la notaría, no para defenderse, sino para firmar algo nuevo, el inicio de su independencia y el principio del fin, para él. El sobre llegó una mañana de lunes, mientras Martín desayunaba con su amante en la cocina. Iban por la segunda taza de café cuando el cartero tocó. Un documento notarial sellado con su nombre completo y el logotipo del bufete de abogados que Claudia había consultado discretamente durante semanas. Al principio, pensó que se trataba del divorcio. Sonrió con superioridad. ¡Qué eficiencia!, pensó. Pero cuando empezó a leer, su rostro cambió. Primero, una notificación. El título de la propiedad había sido transferido a nombre exclusivo de Claudia. Segundo, una advertencia legal.
Cualquier intento de uso financiero de la vivienda sería considerado fraude patrimonial. Tercero, una copia de una resolución bancaria. La garantía ofrecida por Martín para su préstamo personal quedaba anulada por no tener ya derechos sobre la propiedad. El café se le atragantó en la garganta. «¿Qué pasa?», preguntó la joven desde la mesa, mordiendo una tostada con indiferencia. Martín no respondió. Se levantó bruscamente, revisó los papeles una y otra vez. Volvió a leer los términos legales. La casa ya no era suya. No podía venderla. No podía alquilarla. No podía hipotecarla. Y lo peor, no podía recuperarla. Esa misma tarde, condujo hasta la oficina donde sabía que Claudia aún trabajaba. Entró sin anunciarse, ignorando al recepcionista, con una mezcla de ira y confusión. Claudia lo vio desde su escritorio, pero no se levantó. Solo lo miró con calma. «¿Qué hiciste?», escupió Martín entre dientes. «Lo que tenía que hacer», respondió ella cruzando los brazos. «Eso no es tuyo. Esa casa la compramos juntos. Y también juntos debíamos cuidarla», replicó sin alterarse. «Pero tú decidiste hipotecarla a espaldas mías, decidiste apostar con lo que construimos y decidiste echarme de mi propia casa sin una conversación. Así que solo me aseguré de que no me quitaras todo». Martín enrojeció. «Esto es venganza. Esto es protección», dijo inclinándose ligeramente hacia él. «Si ibas a dejarme en la calle, lo mínimo que podía hacer era quedarme con la casa que ayudé a construir». Él se quedó en silencio por unos segundos. Luego cambió de táctica. «Podemos hablarlo, resolverlo. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo». Claudia se levantó lentamente. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos tenían la firmeza de alguien que ya no tiene miedo. «Martín, tú tomaste tus decisiones. Yo solo me adapté a ellas. Si tienes algo más que decirme, habla con mi abogada». Lo acompañó hasta la puerta y lo despidió con una sonrisa. No triunfante, no cruel, solo justa. Los días siguientes fueron un caos para Martín. Su banco lo presionaba por el préstamo, cuya garantía ya no era válida. No podía refinanciar sin respaldo. La joven amante, que había fantaseado con redecorar la casa y hacerla suya, empezó a inquietarse. Preguntaba cosas que él no sabía responder. «¿Qué quieres decir con que la casa no es tuya? ¿No me dijiste que habías arreglado todo? ¿Ahora qué vamos a hacer?». El tono de voz de ella ya no era dulce. No había caricias, solo reproches. Martín intentó por todos los medios anular la transferencia, pero no pudo. Claudia había sido meticulosa. Todo estaba respaldado. Pruebas de abandono, maniobras financieras sin consentimiento, documentos notariales firmados por él mismo. Había firmado más cosas de las que recordaba. En su descuido, en su arrogancia, Claudia, mientras tanto, vivía con calma. Regresó a la casa, cambió nuevamente las cerraduras, pintó una de las paredes del salón con un color que siempre había querido. Adoptó un gato, comenzó a tomar clases de yoga, sonreía más. Un día se sentó en el porche, él mismo desde donde Martín le había cerrado la puerta, con una taza de té caliente entre las manos. Observó cómo caía el sol detrás del jardín y pensó en todo lo que había soportado durante años, y en cómo, finalmente, había recuperado algo que nadie le podría quitar jamás: su dignidad. Pasaron 6 meses desde aquella tarde en que Martín creyó que podía borrarla de su propia vida con un cerrojo nuevo. Ahora, al entrar en la casa, ya no quedaba rastro del pasado. Las paredes que una vez fueron color hueso, ahora lucían un verde salvia suave y acogedor. Los cuadros antiguos habían sido reemplazados por fotografías de paisajes y frases inspiradoras. En el salón, donde antes se oía solo el silencio de una relación marchita, ahora sonaba música suave, a veces jazz, a veces bossa nova, siempre alegre. El sofá era nuevo, la alfombra también. Todo olía a frescura y a comienzo. Claudia, de pie junto a la ventana, sostenía una taza de café mientras miraba cómo la luz de la mañana se colaba entre las cortinas. Llevaba una blusa blanca, jeans cómodos y el cabello recogido en un moño relajado. Sonreía sin necesidad de motivo. Había renacido. Gracias a la ayuda de su abogada, una mujer brillante y empática, había reestructurado su situación financiera. Refinanció algunas deudas, protegió sus activos y aprendió a blindar su esfuerzo. Aprendió a decir, «esto es mío», sin culpa. Por primera vez en mucho tiempo, dormía sin ansiedad. Convertir la casa en un hogar, nuevamente,
fue solo el primer paso. Alquiló una de las habitaciones a una joven estudiante de arquitectura que se convirtió sin querer en una compañía refrescante. En el ala más luminosa de la casa, montó su propio espacio de trabajo, una pequeña oficina donde asesoraba clientes en temas inmobiliarios. Su experiencia laboral, antes subestimada, se transformó en un emprendimiento sólido, suyo, con su nombre en la puerta. A veces, en la cocina, encontraba pequeñas marcas de la vida pasada. Un rayón en la madera, una taza olvidada del antiguo juego de loza. Pero ya no dolían. Eran simplemente restos de otra etapa, como las cicatrices en la piel, señales de lo que fue, no heridas abiertas. Martín intentó volver a contactarla. Una vez, tal vez dos, pero Claudia ya no sentía rabia, ni rencor, solo indiferencia. No contestó, ya no tenía por qué. Un viernes por la tarde, salió al porche con una copa de vino. El sol comenzaba a esconderse y el cielo estaba pintado de tonos naranjas. Se sentó en la vieja mecedora, la única pieza que había decidido conservar, y contempló su jardín con tranquilidad. Cerró los ojos un instante, respiró profundo, sonrió, porque sí, Martín había cambiado las cerraduras, pero ella cambió el destino.